Buenos días, mis queridos hermanos. Como siempre, para nosotros es un tremendo gusto, privilegio, honor, satisfacción, orgullo, lo que usted quiera ponerle. Nosotros estamos muy felices de hacer este programa para la gloria del Señor. Nos sentimos tan bien, tan útiles delante del Señor y en medio de toda esta pandemia, estas situaciones, de poder presentar algo lindo para la gloria del Señor. Estamos con un buen espíritu en el deseo de servir, de ayudar a nuestros hermanos, ¿cierto? Acercarnos en estos programas que son realmente familiares para nosotros. Queremos dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno y nos ha permitido tener este tiempo de transmisiones, a pesar de la pandemia, sentirnos cerca, sentirnos parte de la familia, y desde ya le animamos que usted también pueda invitar a otros y a compartir, a decirle, oye, ya comenzó nuestro programa de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, para edificar a otros, para alcanzar a otros, para gozarnos en la presencia del Señor. Como siempre, con el querido pastor David. Dios te bendiga, David. Buenos días. Muy buen día, querido pastor. Muy buen día a todos aquellos que están mirando la transmisión, que están escuchando por medio de la radio también la transmisión. Qué bendición, qué privilegio, qué gozo, qué alegría poder estar una vez más todos juntos. Así que Amén. si hay alguien en su casa que está durmiendo, vaya a despertarlo rapidito. Eso. Comienza a compartir el link con todos aquellos contactos para que podamos expandir siempre la palabra del Señor. Allí abajito, inmediatamente usted va a ver ya los dos WhatsApp, el WhatsApp de la iglesia, el WhatsApp de la radio, pero usted puede comunicarse a cualquiera de esos dos WhatsApp y allí vamos a estar tomando sus palabras para poder tenerlo y también ir dando respuesta. Y siempre queremos también animar, pastor, ahora, ante todos aquellos que quizás nos están mirando por primera vez, necesitan una palabra de aliento, un consejo, cómo conocer a Cristo como su Salvador, pueden escribirnos allí a esos números de WhatsApp y así de esa forma estamos nosotros, hay un equipo aquí detrás que puede estar respondiendo esas preguntas, ¿sí? Así que esas preguntas, esos consejos que quizás necesitan por medio de la palabra, es que nosotros queremos ayudarle y animarle en conocer también a Cristo. Así que desde ya, escríbanos a estos dos números de WhatsApp que aparecen ahí abajo, compartamos el link con los familiares, los amigos, hagamos correr la palabra. Eso, amén. Hablando de la palabra, querido David, Gálatas capítulo 1, vino a mi mente y a mi corazón esta escritura. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es interesante para mí el versículo 15 que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mira qué maravillosa la obra del Señor, la salvación del Señor en la vida del apóstol Pablo, uno que estuvo allí convertido, ¿cierto? Cuando era adulto, ya con toda una carrera religiosa, él lo mencionó en los versículos anteriores, pero que ahora lo vemos reconociendo cómo este plan de la salvación llegó a él en un momento, en un punto particular de su vida. Pero eso él lo reconoce que fue el plan de Dios desde antes, ¿cierto?, de la fundación del mundo, y aquí lo reconoce como desde el vientre de su madre. Es verdad, es increíble saber que Dios tiene un plan para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, no es casualidad que seamos creyentes. Dios todo lo tiene planificado. Amén, amén, qué hermoso. Así es, querido pastor. Y bueno, es maravillosa la palabra del Señor como guía, ¿no? Porque, mire, acá yo tenía preparado Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, cuando el Señor Jesucristo, después de haber estado predicando mucho, enseñando, dice que en el versículo 36 dice, y bueno, primero que él dice, pasemos al otro lado, y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Imagínense lo cansado que estaba el Señor allí. Lo tomaron como estaba, así, a veces nosotros decimos en calidad de bulto del cansancio, ¿no? En la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les Así es. dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ujú. ¿Y cuántas veces eso sucede también en nuestras vidas, querido pastor? ¿Cuántas Así es. veces se levantan tempestades a nuestro alrededor y quizás nosotros actuamos de la misma manera? Señor, ¿no te das cuenta de lo que nos está pasando? Pero el Señor siempre está al control. Él Amén. siempre está allí al control absolutamente de toda. Y como vemos acá, calla, enmudece. Inmediatamente se hizo una gran mudanza. ¿A quién tenemos que acudir? A nuestro querido Señor Jesucristo cada vez que nosotros también estamos allí en medio de una tempestad. Así es. La fidelidad del Señor, el Increíble. oído del Señor está presto en aquellos momentos, ¿cierto? Como dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos confiar en el carácter de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda a Israel. Son todas las características de nuestro Dios cuidadoso de nosotros. Si hay algo que pasa en nuestra vida, Dios todo lo sabe, Dios tiene control sobre todas las cosas, queridos hermanos. Y esa tempestad era un plan de Dios también, parece probar la fe de sus discípulos, ayudarlos a crecer. Así que cuando vengan tormentas a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Confía en el Señor. Amén, amén. Bueno, queremos animar a los hermanos. Espero que ya muchos estén conectados, Eso. compartiendo, haciendo correr la voz. Aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. ¿Y qué le parece, querido pastor, si nos vamos ya a nuestro tiempo de conversando en gracia? Hoy vamos a continuar tocando un tema muy importante, muy interesante, muy edificante. Amén. Vamos allá. Vamos para allá. Hoy día vamos a hablar de una previa muy interesante. Quizás, David, cierto, es como la continuación de una previa que ya tuvimos. Así es. Hablamos acerca del discipulado, ¿cierto? La importancia de ser discipulado. Pero ahora vamos a hablar acerca de la importancia de discipular. Dos temas que son hermanos, pero a la vez son dos temas que separadamente tienen su importancia. Alguien dijo que la causa del llamado Mar Muerto, nosotros sabemos que allá en Israel está el Mar de Galilea, ¿cierto? Y el Mar Muerto. Dicen que la causa del Mar Muerto en las tierras bíblicas se encuentra en esa condición, o por qué se encuentra en esa condición, es simplemente porque recibe toda el agua, pero de él nunca sale nada. Es decir, la acumulación de las sales que hay allí, porque el Mar Muerto no tiene una salida, solo una entrada, es decir, todo llega a él, y la única forma que eso no se rebalsa o se llena es evaporación, pero todos los minerales caen y quedan ahí. Por eso el Mar Muerto, todas esas sales no permiten la vida, porque es un mar que recibe, pero no da. Pero no da. Y cuando uno habla de ese ejemplo, David, eso tiene mucho sentido si hablamos del discipulado o del discipular. Discipular, por lo tanto, es tanto una orden de Dios como una necesidad del creyente. Una orden y una necesidad. Y yo puedo hablarte un poquito, David, de la necesidad. Quizás tú nos puedas hablar un poco de la orden de Dios, pero ¿por qué la necesidad? Porque no es natural que una persona solo reciba y no dé. No es bíblico tampoco solo recibir y no dar. En todos los aspectos de la vida es natural y es saludable recibir y compartir. Así es, querido pastor. Y bueno, y es también una orden, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros leemos allí el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde nos dice, por tanto, id? Y ese id y hacer discípulos, bueno, es una orden, y también podemos decir yendo, o sea, significa una acción continua, algo permanente, ¿cierto? Y hacer Exacto. discípulos a todas las naciones, bautizándoles
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un imperativo, el haced es un imperativo muy directo, querido pastor. Y estaba pensando en que muchas veces hay muchos cristianos que no disipulan, no porque no sepan, sino porque o están quietos, no están en esta acción de ir, de estar yendo, de estar moviéndose, de estar predicando, pero también muchas veces por temor. Decir, no, es que yo no sé todo, entonces por eso quizás no enseño, pero también eso nos lleva, que son temores infundados, porque tenemos al Espíritu Santo que Él nos va guiando en todo, ¿cierto? Claro que Ahora, sí. siempre tenemos que estar, si es un cristiano de que no está estudiando la palabra de Dios, bueno, quizás ahí sí puede estar un poquito más fundado, pero eso también, esos temores nos llevan a ser desobedientes con respecto a esta orden que Dios nos ha dado. Este asunto, David, de discipular, en realidad, vamos a verlo hoy día, vamos a Sí, conversar un poco de ese tema, vamos a tener preguntas prácticas en realidad con respecto a quién debe discipular y todo esto, pero yo insisto que cuando un creyente recibe más de lo que está compartiendo, se le forma un desequilibrio en la vida. mm, O se cree una persona que sabe mucho, o desarrolla poco su amor hacia los demás, o se vuelve un vanidoso o un engreído con lo que sabe. Y ahí podemos decir que el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero el amor edifica. Ahí podríamos aplicar un poco esto de ese conocimiento que envanece a las personas porque se creen que saben mucho, pero no son capaces de compartirlo ni edificar la vida de otros. ¿Cómo uno equilibra el conocimiento para que ese conocimiento no te envanezca? exacto. Bueno, dando de ese conocimiento, usándolo para lo cual se te fue dado, que es edificar la vida de tus hermanos, de los que están contigo, de los nuevos creyentes, alcanzando a otros, preocupándote de otros. Y por eso yo insisto que esto, si bien es cierto, es una orden de Dios, por lo tanto, ya con la orden tenemos que cumplirlo, porque es una orden, también en un aspecto práctico es una necesidad. Es una necesidad para generar equilibrio en una persona que recibe tanta gracia, pero no comparte de ella. De hecho, es una orden dada por Dios, pero también es una necesidad porque todo creyente tiene que saber dar frutos. Mira, David, si nos puedes Mm, leer tu Juan 15:8. Ese pasaje para nuestros hermanos, para todos nosotros, es un pasaje que debe calar profundo en nuestros corazones. Juan así es. 15:8. Acá lo tengo. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. ¿Qué tipo de discípulos quiere Jesús? Bueno, que lleven mucho fruto, no somos árboles estériles. Creo que el Señor eso está comparando un poco, que no somos árboles estériles, no somos parras sin pámpanos, ¿cierto? Se supone que si estamos en la vid, ¿cierto? Se supone que nosotros somos pámpanos, estamos dando fruto y esto sigue multiplicándose. Y el Señor espera, como dice el versículo, en esto. Esto es muy, muy direccionado, ¿cierto? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Entonces no es poco lo que debemos hacer para glorificar a Dios. O sea, de vez en cuando cualquiera puede hacer algo bueno, David, incluso el incrédulo, de vez en cuando hace algo bueno. Dicen que un reloj incluso roto da bien la hora 2 veces al día. Pero no podríamos los creyentes conformarnos con esa forma de vivir. Y Así. lamentablemente, como bien tú lo dijiste, hay muchos creyentes que se excusan con esto de que es que no tengo tiempo, es que no estoy bien con Dios. Eso te hace peor, más responsable, más culpable, porque si no estás bien con Dios, Dios te dice, oye, aparte que estás mal conmigo, no estás haciendo nada por mí, o sea, tienes dos culpas allí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, discipular es obviamente una orden y si no lo hacemos, estamos rebelándonos. Y por otro lado, es una necesidad, es decir, no estamos dando fruto y eso es peor también. Entonces Dios dice, ¿para qué te he salvado? O sea, si Mm, tiene que Dios cuestionarnos un poco, nos tendría que decir, hijo, pero ¿para qué lo salvé? ¿Cuál es la razón de que tú dijiste que me ibas a servir, a amar? ¿Para qué te declaras creyente si no es para dar fruto? Y un fruto fundamental, David, un fruto fundamental de cada creyente cuando ya llega a un periodo donde lo puede hacer, porque toda planta tiene que crecer para dar fruto, ¿cierto? exacto.
Pero cuando ya llegaste a ese periodo y no estás dando fruto, es decir, ya pasaste por tu primer crecimiento, el cual ya da tus primeros frutos, como en todo árbol, ¿cierto? Tú vienes de campo, bueno, yo también estuve en el campo, creo que tuvimos la experiencia de ver árboles crecer y siempre se espera un tiempo para que estos crezcan y después dan los frutos, y nadie le va a exigir frutos quizá el primer año, segundo año, pero el tercer año ya todos empiezan a decir dónde están los frutos y es natural eso, esperarlo en el campo. Es un lenguaje así, Jesucristo usando un lenguaje más o menos parecido. Él está diciendo, ok, si el primer tiempo se entiende, tú estás creciendo, fortaleciéndote, enraizándote, agarrando fuerza, extendiéndote, pero llega un momento que uno tiene que dar fruto. Y si no lo da, algo malo está pasando allí. Así es, pastor. Bueno, me estaba acordando cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí, ¿cierto? Y ahí uno puede darse cuenta de que si uno está permaneciendo en Él, uno va a dar fruto. Exacto. Uno que viene de zona viñatera, decimos nosotros allá en Mendoza, Ajá. Uno ve esto que es maravilloso, cómo comienzan a darse unos racimos, y quien quiera ir allá a la casa están invitados, pero unos racimos así, pastor, con una uva exquisita, rica, que uno está esperando que llegue esos racimos ya maduros para poder disfrutar de esa uva sin pepa, dulce, rica, pero separados de él, nunca va a existir ese fruto, nunca va a llegar. Y quizá eso es una gran evidencia, David, de que estamos mal con Dios. Algunos dicen, no, yo no estoy tan mal. Pero ¿cómo evalúas que si estás bien o estás mal en tu vida espiritual? Si no estás dando fruto, ¿cómo dices que permaneces en él? Así es importante. ¿No? Y bueno, ahí es donde vamos a esta primera introducción que usted dio con respecto al mar muerto. También una vez, creo que a usted mismo le escuché, que uno cuando anda en bicicleta, uno tiene que pedalear y avanzar. Uno no se puede quedar estático, porque uno en un minutito... Un rato se cae. Exactamente, sí. Uno puede hacer equilibrio un poquitito, pero no todo el rato. Y qué impresionante esto, el llevar fruto. Bueno, ahora también, bueno, avancemos un poquitito más con esto para poder ir sacando algunas dudas que puedan haber. Sí, hablemos un poquito del discipular. Voy a dar una definición para discipular, o algunas cosas que están como en una definición práctica, ya no técnica, sino práctica, para ver si todos podemos captar de qué se trata esto de discipular. Exacto. Discipular, querido David y queridos hermanos, significa cumplir con uno de los grandes propósitos de Dios para con su iglesia, que es edificar el cuerpo de Cristo. Lo cual en términos prácticos significa llevar al nuevo convertido a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de tres propósitos grandes, David, que la iglesia debe cumplir: exaltar a Dios, evangelizar y edificar. Es decir, exaltamos a Dios, le glorificamos, alabamos y adoramos su nombre. Evangelizamos, significa alcanzar al perdido con el mensaje del evangelio. Y tercero, edificamos al cuerpo de Cristo, y eso significa discipulamos, preparamos al nuevo convertido para que éste llegue a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Este es el método de Dios, ¿cierto? Ahora, estos son los tres propósitos que toda iglesia debe tener muy clara en su vida. Tiene que exaltar a Dios, tiene que alcanzar al perdido y tiene que edificar al creyente. Son tres propósitos fundamentales. Nuestra iglesia de vez en cuando tiene charlas que esto lo va profundizando, pero toda nuestra iglesia gira en torno a estos tres propósitos. Ahora, este es el método de Dios para que todo creyente vaya experimentando crecimiento, madurez respecto de su entendimiento de la palabra, cambios perdurables y la posibilidad de servir al Señor en el ministerio. Todo eso te lo brinda esto de ser edificado, de ser discipulado. Es el método que Dios usó para que todo creyente vaya experimentando crecimiento, madurez respecto de su entendimiento de la palabra, cambios perdurables y la posibilidad de servir al Señor en el ministerio. Por eso discipular es fundamental. Esto es muy importante, David, decírselo a los hermanos, porque si los hermanos en nuestra iglesia tenemos lindos hermanos, maduros en la fe, pero si ellos no están discipulando a alguien,
francamente está quedando todo ese tesoro guardado, escondido, oculto, y no le está sacando provecho el Señor a eso que el Señor invirtió en sus vidas. Así es, pastor, y es por eso que uno no puede quedarse, ¿ya? Y si uno de repente tiene, ya uno tiene el deseo, pero tiene estos temores, bueno, esos temores se radican buscando al Señor y buscando su dirección y estudiando y aprendiendo más de Él. Siempre, Exacto. siempre, en experiencia propia, pastor, siempre va a haber quizás que uno está discipulando a alguien y va a haber una pregunta que quizás uno no la sepa completa. Pero eso a mí, ¿qué me hace hacer? Bueno, ir, estudiar y después entregar una respuesta correcta. Exacto. O sea, nadie va a saber todo, David, Exacto. pero a veces tenemos mucho que entregarle a las personas porque hay Mucho. muchos que saben muy poquito y agradecerían tanto que nosotros le ayudáramos un poquito más, un peldaño más de la vida hacia la madurez y hacia el crecimiento espiritual. Ahora, algunos ejemplos. El Señor Jesús, por ejemplo, desarrolló a 12 discípulos y después a 70 discípulos. Eso lo hizo el Señor. En Hechos capítulo 1, verso 12 al 15, rápidamente dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, perdón, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí tú ves 120 personas que están allí en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que Jesús dejó listos a 70 y a 12, es decir, 82 personas allí. Y aquí se juntó y quedó otro pequeño remanente. En total tenían 120 hermanos reunidos. Esto fue lo que el Señor Jesús dejó formado. Ahora, uno podría decir, bueno, dejó poco para todo lo que hizo y por todo su sacrificio. Es que, hermano, hay que ver el efecto posterior o lo que va a pasar después. Estos 12 trastornaron al mundo entero, así que, si bien es cierto, eran pocos, pero los dejó bien preparados. Pablo formó una gran cantidad de pastores y líderes. A la lista, Timoteo, Tito, Filemón, ¿cierto? Y podríamos hablar de otros más que el apóstol Pablo formó y los hizo parte de su equipo. Pedro discipuló a Juan Marcos, ¿cierto? Quien llegó a ser útil en la obra del Señor, muy útil en la obra del Señor. Juan Marcos tiene un episodio medio triste con el apóstol Pablo, pero en los años Juan Marcos restaura su vida, Pedro lo toma, lo disipula, lo fortalece, lo ayuda, y Juan Marcos llega a ser un hombre importante. De hecho, tenemos uno de los evangelios escrito por él, el Evangelio de Marcos. ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 5, verso 13. Esto lo estoy leyendo rápido, David, o lo estoy pasando rápido para que no nos pille todo el tiempo acá. Pero dice Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro sintió, y Pedro fue como Pablo y Timoteo, en este caso Pedro y Marcos. Ese fue su hijo amado, por lo tanto sabemos que hubo una relación de discipulado hacia la vida de Juan Marcos. Y Juan, el apóstol Juan, probablemente discipuló a Gayo. En tercera de Juan, dice lo siguiente: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me parece que cuando se habló de esto de mis hijos, o cuando los apóstoles trataban a ciertos hermanos como mis hijos, es porque habían desarrollado no solo una relación fraternal, sino también un discipulado en la vida de ellos. Y lo hemos visto en Timoteo, en Tito, lo vimos en Pedro con Juan Marcos, y creo que Juan hizo lo mismo en la vida de Gayo. Así que, ¿qué vemos ahí, David? Vemos el discipulado en la Biblia, vemos cómo un hombre maduro toma un hombre creciente, un hombre que está experimentando el crecimiento, la obra de Dios en su vida, y lo toma para llevarlo a un nivel de madurez, para dejarlo después instalado en el ministerio. Mira la importancia del discipular. Importantísimo, pastor. Pero también me gustaría que podamos responder una pregunta que es, bueno, ¿quién entonces debe discipular? ¿Quién debería estar discipulando?
Claro, sí, porque aquí los hermanos podrían decir, entonces yo quiero discipular, y hay algunos que le encantaría estar, si por un lado hay algunos que no quieren discipular, hay Claro. otros que de vez en cuando se suben a la micro sin que nadie les diga, súbete. Entonces, porque quizá algunos se sienten listos para discipular, como otros no se sienten listos. A veces es una cuestión de sentimientos, y eso no está bien tampoco. Necesitamos buscar consejos en nuestros pastores, en nuestra Justamente. iglesia, asegurar que nuestros pastores también respaldan que estamos bien, o sea, una mirada de afuera hacia nuestras vidas, ¿cierto? Espirituales, y qué mejor que nuestros pastores para asesorarnos en ese proceso. Así es. Ahora, si la pregunta es quién debe discipular, yo voy naturalmente a 2 Timoteo 2:2, donde estamos estudiando la Biblia, los días domingo, y dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si la pregunta es quién es o quién debe discipular, yo personalmente podría decirte esta respuesta, David, quienes hayan terminado su discipulado. Eso nos lleva naturalmente a otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuando alguien terminó su discipulado? ¿Cierto? Es como obvio. Pero yo creo que sí, tiene que ser una persona que ya haya terminado su discipulado. Pero a veces los hermanos, y a veces los que discipulan tampoco saben si el que están discipulando terminó su discipulado. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando alguien terminó su discipulado? Eso. No siempre es fácil, y ni absoluto lo que yo podría decir, pero en regla general, al mirar las escrituras, a eso me refiero, las metas que deben estar cumplidas en alguien que ya ha terminado su discipulado son las siguientes. Porque a veces uno dice, yo habré terminado mi discipulado, no estaré listo para discipular a otro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las metas que uno debe tener como en la mano, algo listo ya para autoevaluarse y también para que alguien te evalúe? Para decir, no, tú ya estás listo. ¿Cómo sabemos que esa persona ya está lista? ¿Cómo sabemos personalmente si estoy listo para discipular? Algunas metas, según la Biblia, que nosotros podríamos evaluar. Número 1, identificación. La persona tiene que haber pasado por el bautismo, tiene que tener un testimonio claro de la salvación. Es decir, que cuando tú hablas con él, es natural para él contar el día que tuvo un encuentro con Cristo, el día que se entregó al Señor y que él ya se bautizó naturalmente por su fe en Cristo, y su testimonio desde antes, durante y después de su conversión debe ser claro. Número 2, tiene que tener vida espiritual. ¿Qué significa? Vida en la palabra, vida en oración o vida de oración, vida de testimonio, vida de iglesia. Son 4 aspectos de la vida que por lo menos uno puede observar de la gente. Vida en la palabra. Si de verdad está constantemente meditando en la escritura como lo que debemos hacer cuando uno ya llega a una cierta madurez, uno está constantemente en la palabra, día a día en su devocional, creciendo. Vida de oración. Tiene que ser una persona que mantenga siempre la oración algo presente, latente, viva la oración y vibre con la oración. También vida de testimonio, ¿qué significa? Que no va a impresionarnos en la iglesia, pero afuera no tiene ningún buen testimonio. Y otra cosa, vida de iglesia. No debe ser de aquellas personas que no aman la iglesia. Ya nos ha pasado en algún momento de la historia que gente sabe mucho, que gente dice saber mucho, que gente tiene su vida de oración, que la gente tiene su testimonio, pero no le interesa la iglesia. Pero ¿cómo no te va a interesar la iglesia si eres una persona consagrada al Señor? ¿Cómo no vas a amar la iglesia? ¿Cómo no vas a invertir en tu iglesia? ¿Cómo no vas a ayudar a tu iglesia? Entonces tienes que tener en los rasgos que vemos en la escritura, nosotros vemos a todos los discípulos y ¿qué fueron a hacer ellos? Ganaron almas y formaron iglesias. El apóstol Pablo, ¿qué fue a hacer? El apóstol Pablo se entregó a la obra misionera y fundó una gran cantidad de iglesias. ¿Acaso es Pablo que se le ocurre la idea de las iglesias? No, es Dios. Es Dios que quiere salvar a las personas y después dejarlas establecidas en algo que se llama, en un organismo vivo que se llama la iglesia, donde se desarrollan los dones y talentos y el consuelo, la edificación y la extensión del reino de Dios hacia todo el mundo, el evangelismo hacia todo el mundo a través de la iglesia. De ahí salen las misiones según el libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener vida en la palabra, vida de oración, vida de testimonio, vida de iglesia. Todo esto en un constante crecimiento. ¿Se entiende? Otra cosa, ministerio y servicio. ¿Qué significa? Que esté involucrado en el servicio a Dios, desarrollando
su don o dones espirituales, que esté preocupado de ayudar a sus hermanos en lo que pueda. Por lo tanto, tiene que tener vida de ministerio, vida de servicio. También se debe tener madurez. Para yo saber si estoy listo para discipular, debo tener madurez. Entiéndase, mi querido David, madurez como una persona que reconoce sus falencias. Así es. Y una persona que entiende la palabra, que en lo básico entiende la palabra, pero también en lo que es la realidad de su vida reconoce sus falencias. ¿Por qué? Porque a veces creemos que ser maduro significa que yo no me equivoco. Es que aquel que cree que no se equivoca no es maduro, es sumamente inmaduro. Porque todo creyente se equivoca, tiene un rasgo de humildad muy alto porque entiende que somos pecadores y que a pesar de todos nuestros mejores intentos, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, el discipulador tiene que tener madurez, tiene que entender la palabra y tiene que reconocer sus falencias. Así puede ayudar a otros con misericordia y no juzgarles cuando estos se equivoquen. Y una cosa más, naturalmente tiene que ser una persona que viva la reproducción. ¿Qué significa eso? Que ya en su madurez, en su preparación, está alcanzando a otros con el Evangelio, está comenzando a ayudar a otros a crecer. Y estos eran rasgos, querido David, notorios de los discípulos de Jesús. Así que por eso, al pensar un poco en los discípulos de Jesús, estos eran rasgos que uno podía ver en ellos, ¿cierto? Todos en crecimiento, todos en proceso, pero estaban todos estos allí para saber que ellos podían ya discipular. Amén, amén. Bueno, hartos puntos muy importantes, querido Pastor Rodrigo, que a nosotros nos tienen que motivar siempre a continuar, a crecer, a madurar, a buscar la sabiduría que el Señor nos da por medio de su palabra, de la dependencia que tenemos con Él. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Después podemos continuar con algunos otros puntos que tenemos allí, pero muy agradecidos también por este maravilloso tiempo que el Señor nos da aquí de Conversando en Gracia. Así que no se vayan, queridos hermanos, continuamos con la transmisión del día de hoy. Muchas gracias, querido Pastor Rodrigo. Amén. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia. Ya, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor porque es tiempo de alabarlo, es tiempo de exaltarle, es tiempo de gozarnos también, todos participando de este lindo tiempo de alabanza, de nuestras ofrendas, también de nuestro estudio bíblico. Así que hoy es un tiempo especial. Dios nos ha regalado esta mañana este tiempo para honrarle y no lo vamos a desaprovechar. Por eso oremos para que todo momento sea bien usado para la gloria del Señor y que cada momento lo usemos como un alimento para nosotros, un rico alimento que disfrutamos para ser más semejantes al Señor Jesucristo. Oremos. Querido Dios, nos presentamos delante de ti. Agradecidos, por cierto, Señor, por tener la oportunidad de tener este programa, de disfrutar, Señor, de tu palabra, de la enseñanza de ella, Señor, de la sana doctrina. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Oramos que en esta mañana, querido Padre Celestial, usted habla a nuestras vidas. En este programa usted nos dirija, nos bendiga, nos sostenga con su mano poderosa y nos guíe a toda la verdad. Te alabamos porque nos permites tener estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a no perdernos, a no distraernos de este tiempo donde usted quiere hablar a nuestros corazones. Guíanos por tu Santo Espíritu y que la gloria siempre sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y dejo con ustedes, mis queridos hermanos, a Alexis y al Ministerio de Alabanza. Ya, querido Alexis.
Sí, estamos al aire, me avisan acá por interno. ¿Cómo están, hermanos? Amados hermanos, gusto poder saludarles un culto más de día domingo. Sí, estamos alegres, contentos de poder participar, de tener esta instancia que hace ya, ¿cuánto ya? Un año más o menos que no la tenemos como iglesia física, de poder alabar el nombre del Señor juntos. Pero aquí estamos, sin parar, no nos vamos a detener, no vamos a detenernos hasta que Él venga, así que prepárese, siempre esté atento a las transmisiones para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar a nuestro Señor y declarar que Él está vivo. Y Él está vivo y está actuando en nuestra vida. Amén. Esperemos que así sea en su vida, en la mía, también, que Él esté actuando también en nuestra vida. En Él solamente confiamos, cantémosle con todo nuestro corazón. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. Haz tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Canta el Señor. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Una vez más. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Seguimos alabando al Señor de esa gracia inmensa, gracias sublimes. Vamos. Vamos con las palmas.
asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Amén. En Él somos libres, como decía la alabanza, somos libres del pecado. No hay nada ahí que nos pueda tener atados. Dios nos libró, Dios pagó ese precio grande en la cruz para salvarnos a nosotros y poder vivir una vida para Él. Y qué hermoso es alabarle, glorificarle y tener esa paz en nuestro corazón. Ahora vamos a pasar a un tiempo también importante dentro de esta programación. Así que vamos a dejar con usted aquí a nuestro querido Pastor Rodrigo. Gracias, amado Alexis, como siempre, gracias por su ministerio de alabanza, donde podemos expresar al Señor gratitud, honra y gloria. Ahora vamos a tener otro tiempo especial que también honra al Señor, mis queridos hermanos, como lo es la ofrenda. Recuerda que nosotros tenemos dos formas de poder ofrendar o depositar nuestras ofrendas, que es a través de la cuenta corriente del Banco Falabella y también a través de la caja vecina, ¿cierto? Haciendo nuestros depósitos allí también para participar de nuestras ofrendas. ¿Por qué ofrendamos? Y hemos recorrido varios pasajes del Antiguo Testamento y estamos recorriendo la Escritura para darnos cuenta la importancia de participar de lo que es esto de ofrendar. Y recordando un poco o recorriendo un poco la experiencia del pueblo de Israel, por ejemplo, Dios había puesto en ellos
un mandato que ofrendaran para levantar el tabernáculo. Y el tabernáculo se levantó con una respuesta increíble de generosidad de parte del pueblo de Israel. Pero después de eso, ¿había que hacer más ofrendas? Bueno, una cosa era levantar el tabernáculo, pero también había que mover el tabernáculo posteriormente, transportarlo. No se olvide que esto era como un templo que se movía, se tenía que llevar para donde el pueblo de Israel se trasladara también. Y mira lo que dice en Números capítulo 7, interesante el pasaje. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Interesante el principio. Es verdad que había que tener ofrendas para levantar el tabernáculo, pero también, hermanos, hay necesidad de tener ofrendas para hacer que el tabernáculo y el ministerio de lo que era la obra de Dios en ese minuto se moviera, se trasladara, avanzara, porque no servía mucho tener el tabernáculo si después no tenían la forma de esto movilizarlo. Y allí también se hicieron ofrendas. Quiero que entienda el principio. Ofrendamos para mantener el ministerio y para hacerlo avanzar, para extenderlo. En nuestro contexto es igual, hermano, el principio. Hemos levantado ofrendas para mantener nuestro ministerio, pero si queremos que el ministerio avance, se extienda, es necesario que tengamos también ofrendas para ello. Si no, podemos arruinar el ministerio, y por eso Dios se preocupa de proveer para nosotros constantemente para que no nos falte la oportunidad tanto de mantener el ministerio como de extenderlo. Que estos principios estén en nuestros corazones y lo entendamos claramente, que Dios por eso constantemente espera que estemos allí nosotros participando de ofrendas, porque el ministerio necesita de recursos para que éste se siga manteniendo y extendiendo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque en tu palabra encontramos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Señor, la ofrenda es algo importante dentro de lo que es la vida de iglesia. Siempre lo fue dentro de lo que es la vida de tu pueblo. Ahora como iglesias, también, Señor, o como iglesia, también vemos los mismos principios de mantener y de hacer avanzar, de extender el ministerio. Permite que todos nosotros, los que participamos de esta gracia de dar, podamos hacerlo con esta convicción. Es necesario. Hay que mantener y hay que extender el ministerio. Gracias, querido Dios. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Alabamos el nombre del Señor a través de esta hermosa alabanza, donde solamente Él es glorificado, como cada alabanza, pero esta canción lo resalta. Cantemos a nuestro Señor, glorifiquemos su nombre. Y ustedes en la casa con sus palmas, vamos así. Eso, vamos, eso. Súper bien, lo están haciendo súper bien. Vamos, manténganse así, eso, exacto, súper bien, hermano. Glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puras en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.
Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló Su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Cántale. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Cántele al Señor, vamos. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una vez más. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Le damos la gloria a Él. ¿Y con qué usted se lo está dando? Ahí está. ¿Con qué le está dando la gloria al Señor? ¿Para qué estamos en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Siente que Dios lo está usando usted? ¿De qué manera usted cree que Dios lo usó esta semana? Si no cree que lo está usando, hágase esa pregunta. Reflexione al respecto. Obviamente abra la Escritura. Ahí siempre encontramos la respuesta. Y pídale a Dios que lo use. En cualquier parte. No necesariamente tiene que estar en una transmisión o tiene que estar viéndose en algún lado que aquí está el hermano, lo está siendo usado. Puede ser en silencio, en su casa, con su vecino. Somos llamados a hacer luz. Somos llamados a hacer sal, como dice también su palabra. Hay muchas formas en las cuales Dios grafica a través de su palabra de las formas que nosotros podemos ser usados. A través de esta siguiente alabanza especial que va a interpretar nuestra hermana María Ángela, espero que sea de bendición para su vida y le haga reflexionar sobre aquello que usted a lo mejor piensa que podría servir y no lo está utilizando el Señor. Cantemos a nuestro Señor esta hermosa alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Un poquito de... Esto sucede cuando las cosas están en vivo. Hay una pequeña cuerda porfiada. Ahora sí, hermano, no se concentre. Escuche esta hermosa alabanza. Examíname, Señor, tú me conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra,
Señor. Úsame como faro en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade a cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, Señor, examíname, Señor, me conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se vea solo a ti, y así úsame, Señor, Señor, úsame como faro en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade a cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, Señor, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor. Señor, como faro en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade a cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, Señor, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname, oh, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, y úsame, Señor. Oramos a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, Señor, qué desafiante alabanza, Señor, hemos escuchado. Y Padre, Señor, permítenos, Señor, siempre estar a la altura, Dios mío, Señor, de lo que tú nos pides, Dios mío, Señor. Sin duda, nunca vamos a lograrlo, Señor. Tú nos dejaste un tremendo ejemplo cuando estuviste en la tierra, Dios mío, Señor. Seguir tu ejemplo para nosotros debe ser una meta diaria, Dios mío, Señor. Permítenos, Dios mío, Señor, estar luchando siempre constantemente con eso para poder alcanzarla. Padre bendito, Señor, en esta mañana de día domingo, Señor, te pedimos que utilices la vida, Señor, de nuestro pastor Rodrigo, para que hable en nuestra vida, Dios mío, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, en nuestros corazones, Señor, que pueda llegar a aquellas profundidades, Dios mío, Señor, que solamente tú puedes llegar, Dios mío, Señor. Permítenos, Señor, ser
carta abierta delante de ti, Padre Santo, y te pedimos, Dios, que tú puedas, Señor, transformar y cambiar todas aquellas cosas que tú quieres que cambiemos. Te pedimos, Señor, que esta mañana también, si alguien no te conoce, también puedas tú llegar a su vida, Dios mío, Señor, con el Evangelio. Te pedimos, Dios, que este medio, Dios mío, Señor, de las redes sociales, Señor, sea bien utilizado, Padre Santo, y que tu palabra corra, Señor, y también sea glorificada. Dejamos todo esto delante de tus pies, Dios mío, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Wow, qué alabanza más hermosa. Hace mucho rato que no me ponían en este aprieto en el Ministerio de Música. Cuando estábamos en el templo, recuerdo que más de alguna vez el Señor usó una alabanza para ministrar mi vida, para recordarme la belleza del ministerio del servicio. Y ahora María Ángela lo hizo otra vez. El Señor lo hizo a través de ella. Gracias por esa alabanza. Una preciosa alabanza que el Señor, espero, use en su vida, mi querido hermano, como también estimula la mía. Que el Señor nos use es un gran privilegio, es un gran honor. ¿Y quiénes somos nosotros para que Cristo nos use? Gracias por pensar en cantar esta alabanza que es un ruego en realidad, un ruego sincero de querer ser usado por el Señor. Qué hermoso sería que cada creyente entendiera. Creo que hoy día el programa se ha enfocado y Dios lo ha enfocado precisamente a eso, a que seamos servidores de Él. ¿Qué más tenemos en nuestra vida sino servir a Cristo? Y es un gran privilegio servir a nuestro Señor. Vamos a Timoteo, queridos hermanos, amados hermanos, versículo 3 al 5. Y gracias al Ministerio de Alabanza por ministrar nuestras vidas hoy. Sé que el Señor usa y usará esta alabanza, espero, en muchas vidas. Querido hermano, si no ha entendido que el Señor lo quiere usar, tiene que destaparse los oídos espirituales y abrir los ojos de la fe. Porque el Señor quiere usar a sus hijos. ¿Qué pasa que Dios no nos está usando? La respuesta la tiene usted en su vida. Y si Dios te está usando, gózate en eso. El apóstol Pablo aquí estaba preocupado que Timoteo justamente no se desanimara en su potencial de ministro de la palabra. Usted sabe, Timoteo era un pastor, Pablo le formó, la gran mayoría de las cosas que Timoteo aprendió, las aprendió de Pablo, aunque él traía el evangelio, el conocimiento de las escrituras desde su niñez, dice la escritura, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo formó a este pastor. Lo consideró su hijo en la fe, un hombre que era amado por Pablo, porque también él amaba a Pablo. Era una relación fraternal, una cosa preciosa, una relación del amor de Dios en ambos corazones. Y cuando eso se unió, se formó una relación increíble entre estos dos personas o personajes de la Biblia que ahora los vemos en una situación tan particular, porque Pablo está dándolo todo por terminar bien su carrera, está ya con sentencia de muerte, pronto de despedirse de este mundo. Y por otro lado, ve a Timoteo que está en libertad, que está haciendo el ministerio, pero que está siendo presionado, que está decayendo, que está un poco desorientado por las presiones que recibía de la misma iglesia y también de las personas fuera de la iglesia, la persecución. El apóstol Pablo, preocupado por Timoteo y su potencial desánimo en el ministerio pastoral, busca colocar delante de Timoteo personas que le animen. Obviamente Pablo, como su mentor, como su padre espiritual, fue el primero en ponerse en la lista diciendo: Timoteo, yo me identifico con Cristo, estoy plenamente identificado con Jesús, estoy plenamente identificado con mi llamado ministerial. El verso 1 lo dice así, 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahí, con esa simple declaración, Timoteo entendía que Pablo hasta el último día de su vida estaría identificado con lo que el Señor había puesto, con el llamado de Dios a él. El versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pablo nunca desconoció, ni aun en sus peores momentos, que era Dios que lo llamaba, que era el Señor por su misericordia que lo llamó a la salvación y al servicio. Y en el versículo 11 también lo dice: del cual yo fui constituido, fui puesto por el Señor, Él lo hizo, fue su idea, este es su plan, y eso es lo que vivo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto debía animar a Timoteo, al pensar que Pablo, aún en sus cadenas, preso en esta situación, sentenciado a muerte,
Su fe seguía intacta y su llamado al servicio era inconmovible. Para Pablo, probablemente el título que más le gustó fue siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pablo continúa su exposición en el verso 3 y ahora traerá al escenario el mismo Pablo dos vidas más que fueron realmente de impacto por su forma de vivir su fe, tanto para Pablo, mucho más para Timoteo. El apóstol Pablo traerá dos personas más al recuerdo para animar a Timoteo. ¿A qué? A que continúe con su fe, que no se mueva de su llamado, que siga adelante sirviendo al Señor. Versículo 3, comenzamos con esta exposición. Versículo 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Hubo en el apóstol Pablo un agradecimiento especial hacia Dios por permitirle tener un ministerio de oración efectivo hacia la vida de Timoteo. Por eso me llama la atención cómo se armó esta oración. Mire versículo 3, doy gracias a Dios. Y si usted se salta la coma allí, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Quiero que entienda el concepto. Pablo estaba agradecido a Dios por permitirle tener un ministerio de oración efectivo hacia la vida de Timoteo. Querido hermano, el hecho que Pablo dé gracias a Dios nos indica ¿qué cosa? Que si bien es cierto, orar los unos por los otros es una responsabilidad o está dentro de nuestras responsabilidades cristianas, también mantenerse fiel en ello es parte de la gracia de Dios que nos hace efectivos en el ministerio. Esto nos enseña que nada podríamos hacer de forma permanente o efectiva si Dios no nos otorgara su gracia para realizarlo. Sí, es cierto, hermano, es cierto que el Señor nos ha llamado a tener ministerio, a hacer la obra del Señor, pero ¿qué sería nuestro trabajo sin la gracia de Dios? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 5 al 6, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nota el reconocimiento, querido hermano, es verdad. Podemos servir al Señor y todo, pero el que da el crecimiento, y Pablo lo reconocía, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso de que habéis creído, según lo que a cada uno concedió el Señor, es decir, Pablo dice que somos nosotros sin su gracia, nada en realidad. Efesios 2:10, se lo sabe de memoria. Y si no, use su memoria, hermano, pues ya está bueno, hay que usar la memoria, porque Efesios 2:10 lo deberíamos saber de memoria. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si es verdad que tenemos que andar en buenas obras, es lo que Dios espera de nosotros, también es verdad, hermano, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acuérdese lo que dijo también Pablo, que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Podríamos hacer muchas cosas para Dios, muchas, pero la efectividad, la fidelidad y los frutos duraderos dependen absolutamente de su gracia. Así que, amados hermanos, me encanta cómo Pablo comienza esta parte, ¿cierto?, de su exposición hacia Timoteo. Doy gracias a Dios, porque en realidad si podríamos o si llegamos a ser un ministerio fiel, constante, duradero,
con efectos y frutos duraderos es gracias a Dios. La efectividad, la gracia de un siervo no está en el siervo mismo, sino en la gracia que Dios derrama en ese siervo. Creo que bajo esta perspectiva de la vida ministerial fue que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Nota? Timoteo, tienes que esforzarte en la gracia. Creo que este es el concepto, el contexto en el cual uno debe entender las cosas. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que hacer mi parte, pero no debo dejar de depender ni de agradecer que si logro hacer mi parte y esto con efectividad, es gracias a Dios. Tus esfuerzos por servir bien al Señor no pueden estar ajenos, y esto es una lección que tenemos que aprender todos, queridos hermanos, que tus esfuerzos por servir bien al Señor no pueden estar ajenos a la ayuda que Dios quiere darte para la efectividad de estos. Quiero que lo entienda bien. Es verdad, el Señor nos mandó a predicar, sí, pero tenemos que orar por gracia para hacerlo bien. Tenemos que orar por gracia para tener sabiduría. Tenemos que orar por gracia para que Dios salve a las personas. No podemos ser autosuficientes y justificarnos porque estamos cumpliendo una responsabilidad. Tenemos que ser responsables del trabajo, pero no ser autosuficientes, sino dependientes del Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Con limpia conciencia, agrega Pablo acá. Esta frase, queridos hermanos, es una frase difícil de entender. He buscado algunos comentarios y, bueno, este es el resultado del trabajo arduo de buscar y buscar qué quiso decir Pablo. Literalmente, si usted lo busca en una expresión literal, digamos una traducción, una transliteración, literalmente dice al cual rindo culto desde mis antepasados. Eso dice Pablo. Entonces dice, doy gracias a Dios al cual rindo culto desde mis antepasados. ¿Qué quiso decir Pablo acá? Bueno, la forma más típica de traducción de este pasaje en otras versiones, le voy a leer otras versiones a ver si vamos captando cuál es la idea de esta expresión. Tomé, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional, y ambas lo traducen básicamente así. Al recordarte día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una limpia o con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. La versión de las Américas lo expresa de esta forma. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Bueno, todas las versiones coinciden en la expresión a quien sirvo con limpia conciencia y subrayado como lo hicieron mis antepasados. ¿Ok? Entonces aquí Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados. La pregunta ahora es saber, ¿a quién se refiere Pablo como sus antepasados? Y el comentarista bíblico Matthew Henry, hablando de esta expresión, cita lo siguiente, escúchelo. La mención de sus antepasados, ya difuntos, está designada a establecer un paralelo con los antepasados de Timoteo, su madre y su abuela todavía vivas. Los antepasados de Pablo y él, antes de convertirse, sirvieron a Dios con una conciencia limpia, irreprochable. Mire lo que dice Hechos, capítulo 24. Pablo, mencionando a sus antepasados, ¿cierto? Aquellos que ya partieron, dice que ellos sirvieron al Señor con limpia conciencia. Es decir, que ellos servían con una conciencia irreprochable. Ahora, veamos lo que dice Hechos, capítulo 24, versos 14 y 15. Dice lo siguiente, Pablo está defendiéndose ante Félix y dice lo siguiente, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, Pablo estaba siendo acusado por su fe en Cristo, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos
como de injustos. Matthew Henry sigue con el comentario, dice que sirvieron a Dios, sus antepasados, ya los difuntos, sirvieron a Dios con una conciencia limpia y irreprochable, de la misma manera que la abuela y la madre de Timoteo y el mismo Timoteo sirven a Dios en la fe de Jesucristo. Como certeramente observa Hendrickson, Pablo pone de relieve que él no ha introducido una nueva religión. Lo que ahora cree, según ese comentario de Hechos, es esencialmente lo que creyeron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías y todos los piadosos antepasados. Comenta J. Collantes, dice, al convertirse, no ha cambiado de Dios ni de aquella fundamental actitud generosa que caracterizaba su espíritu. Este es un comentario en el libro de comentario de toda la Biblia de Matthew Henry, es un documento que usted también puede adquirir. Ahora, el punto es lo siguiente, queridos hermanos. Sus antepasados, Pablo cuando dice acá, al cual sirvo desde mis mayores, sus antepasados sirvieron a Dios creyendo que Dios traería a ellos resurrección a través de la promesa. Esto lo vivieron con limpia conciencia. Igual que aquellos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que sirvieron a Dios e incluso muriendo por Dios, pero que no alcanzaron a ver el cumplimiento que era en Jesucristo su Hijo, quien vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, pero sirvieron a Dios, confiando que su promesa se cumpliría, que era cierta, y esto lo hicieron de todo corazón. Es otra forma de decir limpia conciencia. Entonces Pablo dice, yo serví, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados. He aprendido con ellos con limpia conciencia. Creemos que el Señor iba a traer la promesa, que el Señor iba a dar resurrección, y ellos murieron creyendo en eso. Fue en limpia conciencia, con un corazón puro, con un corazón, o lo hicieron de todo corazón. Es una expresión que Pablo usaba de una forma interesante, lo que sigue, con limpia conciencia. Por eso me gusta, dice, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Y limpia conciencia, hermano, es una expresión que Pablo usaba de forma recurrente al hablar de su forma de servir al Señor. Esto significa de todo corazón, pero también como con paz, con un corazón tranquilo, sin recriminarse, sin remordimiento. Es una conciencia limpia, hasta cierto punto con mucha autoridad, con paz. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 4. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 4. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo, al mirar el cumplimiento de su ministerio, tenía paz en su corazón, sabiendo que había hecho su parte. Había cumplido bien con su Señor, aunque él mismo no se confiaba en él, ¿cierto? Pero Pablo decía, bueno, pero si tengo que evaluar algo, yo estoy tranquilo, tengo una conciencia limpia, he hecho lo que más he podido, he hecho lo que el Señor me ha pedido. Pablo no quería mirar su vida hacia atrás y recoger crítica de sí mismo por no haber aprovechado mejor sus días para servir al Señor. Le hago una pregunta, hermano. Usted cuando mira hacia atrás, mira su vida un poco hacia atrás, ¿se recrimina? ¿Se critica a sí mismo por no haber aprovechado mejor sus días en Cristo? No hablemos de los días sin Jesús, pero hablemos de los días con Cristo. ¿Usted mira hacia atrás y usted se recrimina? El apóstol Pablo justamente eso es lo que no quería hacer nunca. Por eso él vivía revisando siempre su conciencia, hablando de cómo estaba viviendo y sirviendo a su Señor. Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo había aprendido de sus antepasados que si uno cree en la palabra, tiene que vivir en ella, tiene que confiar en ella, tiene que servir en ella. Y Pablo estaba haciendo exactamente esto ahora, ya entendiendo claramente quién es la promesa que es el Señor Jesucristo. Pablo no quería mirar su vida para atrás y criticarse
por no haber aprovechado aquellas instancias y oportunidades que el Señor había puesto en sus manos. Yo espero que usted y yo, mis queridos hermanos, cuando miremos hacia atrás, tampoco tengamos ese dolor de conciencia, que podamos decir, Señor, hice todo lo que tú me pusiste en la mano, obedecí a tu llamado, serví con todo mi corazón, hice lo que entendí que tú me llamabas a hacer. Yo espero que esa sea tu experiencia, como espero sinceramente que eso sea también la mía. Por esta razón Pablo agradece a Dios. Ahora mire lo que dice versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí termina esta idea Pablo. Él da gracias a Dios por mantenerse fiel en el cuidado hacia Timoteo a través de las oraciones constantes y fervientes que hacía a favor de su amado hijo Timoteo, que a la vez era un pastor. Por esta razón Pablo agradece a Dios, porque aún puede desarrollar un ministerio eficaz para Dios. Aún con sus cadenas puestas, queridos hermanos, el apóstol Pablo, a través del clamor que sostenía constantemente por otros, y aquí en particular hacia Timoteo, él está contento, está agradecido, porque esto le hace sentir parte de la obra de Dios. Y creo que esto es un motivo constante de gratitud para Pablo. De hecho, cuando dice doy gracias, eso en realidad sería constantemente estoy agradecido de ti. Te doy gracias a cada rato, por decirlo de una forma más nuestra. En cada momento estoy agradecido de que puedo participar de tu obra a través de la oración. ¿Cuán importante es la oración, hermano? Bueno, sigo con el estudio. Dice, noche y día. Interesante que Pablo le dice a Timoteo, yo doy gracias a Dios, porque me acuerdo de ti, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y Pablo pone ahí un acento, como que algo específico, noche y día. Y esto, hermano, ¿qué es? Sino una muestra de devoción por orar e interceder por otros delante de Dios. Timoteo podía estar tranquilo en algo. Tienes un hombre, un mentor, un padre espiritual atrás tuyo orando por ti, noche y día, o día y noche. Querido hermano, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que Pablo entendía la lucha espiritual y la soledad que a veces viven aquellos que están llamados a estar delante de una congregación? Pablo entendía muy bien eso. Si hay alguien que puede orar bien, que puede orar con todo el corazón por alguien en una situación particular, es aquel que ha vivido esa situación en particular. Si bien es cierto, todos podemos orar, ¿cuánto más podrían y con cuánta claridad podrían orar más y mejor aquellos que han pasado las mismas situaciones? Querido hermano, todo pastor necesita oraciones constantes, que vengan de hombres y mujeres que se pongan en el lugar de aquel por el cual están orando. Creo que una persona que va a desarrollar de verdad un ministerio de intercesión tiene que ponerse en los zapatos de aquellos por los cuales está intercediendo. Bueno, versículo 4. Aquí el apóstol Pablo básicamente está avanzando su tema para llegar al tema de presentar, ¿cierto?, a otras personas que van a animar la vida de Timoteo. Pero esto sin duda es un regocijo, un gozo para Timoteo saber que su mentor no lo ha soltado en oración. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El anhelo genuino del apóstol Pablo era tener la posibilidad de reencontrarse con Timoteo. Esto fue notorio en la carta. Mire 2 Timoteo capítulo 4, verso 9 y verso 21. Procura venir pronto a verme. Verso 21. Procura venir antes del invierno. El apóstol Pablo sin duda quería ver a Timoteo. El versículo 4 dice, deseando verte. Y ese deseando verte es algo intenso, es algo profundo. Quiero verte. Te extraño, quiero saber de ti. Y esto era notorio, hermano, en esta carta. Anhelaba ver a aquel joven que derramó lágrimas, o derramó sus lágrimas por él. Mire lo que dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus
lágrimas. La pregunta es, ¿cuáles lágrimas? ¿A qué, otra vez, a qué se refiere Pablo acá? Vaya a Hechos capítulo 20. Hechos, el capítulo 20. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo, por amor a la obra del Señor, por obedecer un llamado de ir a Jerusalén, Pablo tomó una decisión. Y la decisión que Pablo tomó fue volver a Jerusalén. En este contexto era muy delicado lo que Pablo iba a hacer. Todos los profetas en ese minuto, los que conocían el futuro allí, que podían ver un poco la vida de Pablo, se lo dijeron acá en el libro de los Hechos, algo particular, le habían anunciado y el Espíritu Santo le había anunciado por todos lados que le esperaban tribulaciones. Mire lo que dice Pablo acá en el versículo 22 y 23, para que usted lo entienda. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Este viaje que iba a hacer Pablo, para muchos creyentes significaba el fin de la vida de Pablo. Pero Pablo, ¿qué dijo? Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, querido hermano, con una fe conmovedora, con una convicción conmovedora, se despide de los que están allá en Éfeso. Parte de ese grupo era Timoteo. Mire versículo 36 al 38. Es probable que estas son las lágrimas que Pablo está citando acá en segunda a Timoteo. Mire lo que dice verso 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esto es Pablo despidiéndose antes de embarcarse. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Es muy probable, hermano, casi seguro, que cuando Pablo está citando esto, las lágrimas de Timoteo son aquellas lágrimas cuando se despidieron, cuando Timoteo escuchó que Pablo dijo que probablemente o seguro que de aquí ya no van a ver mi rostro, o sea, no nos veremos nunca más. Y Pablo usa una expresión muy linda, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué interesante, ¿cierto? Como lágrimas y gozo. Aquí hay Pablo, por el solo hecho de volver a ver a su hijo en la fe, traería un gozo completo a su vida. Por una parte son lágrimas, pero en el otro lado de la oración, gran gozo. Nota el contraste intencional. Esto es un contraste absoluto, pero con un sentido intencional. Esas lágrimas le dan a Pablo, querido hermano, la seguridad que Timoteo era la persona que debía continuar con la obra, que era genuino en su entrega a Jesús, que era fiel al mensaje, que él no soltaría el mensaje, que él había sido tocado, conmovido por el testimonio de fe del apóstol Pablo, que es a través de Jesucristo. Entonces, las lágrimas de Timoteo le dan a Pablo esa seguridad, que en ti puedo descansar para dejarte mis últimas palabras y mi última encomienda y pasar el manto del ministerio pastoral a ti para que tú continúes enseñándoles a otros la palabra. Por eso creo que Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Para Pablo sería un gozo volver a ver a alguien que él amaba profundamente, pero que también sabía Pablo, tenía muy claro Pablo, que sería la persona que Dios seguiría usando en este mundo para llevar su palabra. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No sé, mis queridos hermanos, si notó en medio de las palabras hay un mensaje. Hay algo de melancolía y nostalgia en el apóstol Pablo, ¿lo nota? El apóstol Pablo usó sus recuerdos. Él empezó a mirar las fotos antiguas.
empezó a leer las cartas pasadas, ¿cierto? Muchas veces usó el acordarme, lo que me recuerdo, mis antepasados, trayendo a la memoria. Usó muchas expresiones, me parece a mí leer entre las líneas una cierta melancolía, una cierta nostalgia que te pasa de vez en cuando en la vida cuando estás en una situación difícil. Y Pablo me parece que entre líneas, ¿cierto? Se ve esa cierta nostalgia acá. Y Pablo, no enfocándose en ella, sino queriendo avanzar, pero mostrando un poco su humanidad, en el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Esto qué significa? Este pasaje, obviamente, o esta expresión, refuerza la idea que las lágrimas de Timoteo son una expresión genuina de fe, no de sentimentalismo, no de parafernalia religiosa, no era una cuestión de un éxtasis, de una experiencia religiosa. Estamos hablando de lágrimas que Pablo las usa para ejemplificar la genuinidad, lo sincero de la fe de Timoteo. Eran lágrimas de fe, lágrimas genuinas por la fe, por la admiración quizás al ministerio que tenía Pablo, por el anhelo de hacer la voluntad de Dios, por la tristeza de despedir a un hombre genuinamente de Dios. Esas lágrimas fueron una expresión sincera de cuánto amaba Timoteo al Señor y cuánto amaba Timoteo a Pablo. Ahora, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo llegó Timoteo a obtener esa fe no fingida o esa fe genuina, esa verdadera fe? Vaya segunda a Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. Dice la escritura allí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 3, 14 al 15 nos habla que Timoteo conoció las escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, desde la niñez. Timoteo, amados hermanos, desde que era pequeño había sido preparado en la palabra de Dios, había sido expuesto a las escrituras. La pregunta es, ¿quién lo expuso a la verdadera fe? ¿Quién lo expuso a las escrituras? ¿Quién lo expuso a una fe verdadera, una fe genuina? Y aquí aparecen dos personas que Pablo trae a colación, que le presenta a la memoria de Timoteo para que eso anime a Timoteo, porque aquí presenta Pablo a dos personas que para la vida de Timoteo fueron fundamentales. ¿Quién lo expuso a Timoteo a la verdadera fe? Esto vino primero de mano de su abuela Loida. Significado del nombre de Loida es, bueno, hay dos significados posibles. Uno que viene de un origen germano, que es variante de Luisa, que significa combate glorioso. Y Loida también es otra posible interpretación. Es una variante de Lois. Lois se origina en idioma griego y significa el mejor, la mejor. Bueno, Loida era la mejor. Loida dio un combate glorioso, honró su nombre, ¿o no? Ella combatía por la fe. Ella era una mujer increíble en la fe y el apóstol Pablo reconoce a Loida como una mujer de fe, una mujer genuina en la fe. ¿Por qué? Probablemente porque ella dio una tremenda batalla en la fe y se mantenía firme en esa fe que tenía en Cristo. Posteriormente, esa misma fe fue expresada por su madre Eunice. El texto lo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eunice también llegó a la fe, probablemente por Loida. Llegó a la fe Eunice. Y el significado bíblico de Eunice es una variante en español del nombre griego Eunike, que significa feliz, aquel que alcanza la victoria. Mire qué hermosos los significados. Eunice, aquel o aquella que alcanza la victoria.
Bueno, queridos hermanos, importante fue para Pablo poner y presentarle a Timoteo, oye, yo estoy identificado con Cristo aún en mis cadenas, pero no soy el único Timoteo. Tu abuela combatió por la fe, combate por la fe. Tu madre y ellas fueron las que te dieron a ti, te transmitieron la verdadera fe. Ahora, querido hermano, ¿está enseñando Pablo aquí que la salvación es hereditaria o es por herencia familiar? Absolutamente no, no es lo que Pablo quiere comunicar. ¿Por qué? La salvación, queridos hermanos, es completamente individual. Nadie se salva por su padre o porque su padre es salvo, porque su madre es salva. Cada uno debe tomar la decisión personalmente de creer en Cristo para obtener de Él la salvación. Sin embargo, cuando tenemos padres cristianos, ¿cierto? Somos testigos y beneficiarios directos cuando podemos ver en ellos el testimonio vivo de fidelidad al Señor Jesucristo, de personas entregadas a Jesucristo. Y esto fue lo que vio Timoteo. Sin duda la salvación, hermano, no es por herencia, pero el testimonio de nuestros padres puede impactar nuestras vidas para creer en el Dios de nuestros padres. Ellas, Loida y Eunice, pusieron delante de Timoteo las Sagradas Escrituras en papel y en práctica. Le enseñaron que aquel Dios descrito en las Escrituras es digno de ser temido y servido porque Él es el Dios verdadero y que Él, por amor a su pueblo, envió a este mundo a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Timoteo entendió este mensaje y Timoteo abrazó la fe. Y ahí, mis queridos hermanos, la gran importancia de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Pablo a los Efesios. Este paso de obediencia, esto de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, asegura la vigencia de la verdadera fe en las generaciones que vienen. Y por lo tanto, la obra milagrosa de Dios en medio de este mundo. ¿Qué quiere que le diga, querido hermano? Me motiva mucho este pasaje en que Pablo trae a colación dos vidas que animan a Timoteo. Pablo estaba preocupado de Timoteo, se pone él como ejemplo. Timoteo sigue fiel, como yo lo soy. Timoteo sigue fiel, como lo hizo tu abuela, o lo hace tu abuela y lo hace tu madre. Sigue fiel. Sigue fiel. Y querido hermano, aplicando esto a nuestras vidas, es importante que usted, como padre, como madre, traiga a sus hijos un buen ejemplo, en papel y práctica enseñar al Dios que tenemos, para que así trascienda la fe en las generaciones que vienen, que cuando aún nosotros ya no estemos, que cuando usted y yo ya no estemos en este escenario del mundo, la palabra siga corriendo a través de hombres y mujeres que son fieles para comunicar este mensaje también a otros. Cuán importante fue para Pablo recordarle a Timoteo que la fidelidad de aquellas mujeres puso en él la poderosa semilla que germinaría en la formación del hombre de Dios que era. Y que ahora él debía seguir la misma senda de sus antepasados. Así que, queridos hermanos, ahí está nuestro mensaje también. Que nuestros hijos sigan nuestra fe. Pero si nuestra fe no es una buena fe, ¿cómo van ellos a después multiplicar esta semilla en otras personas? Oramos. Querido Dios, gracias por regalarnos estos tiempos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por animarnos a servirte. Pablo quería animar a Timoteo. Lo quería poner de pie en la fe. Que quitara, Señor, quizás cualquier desánimo que podría tener en ese minuto Timoteo. Y presentó la vida, su vida y la vida de su abuela y su madre. Personas de fe. Que dieron su batalla, que pelearon sus batallas. Y que en Cristo las ganaban. Gracias, Señor, porque nosotros también podemos tener a nuestro alrededor personas que nos animan en la fe. Ayúdanos a nunca dejar de hacer
y de cumplir el llamado que pusiste en nuestra vida. Ayúdanos a rogar cada día a ser usados por ti. Porque, Señor, ¿qué otra cosa podemos hacer más importante en este mundo sino servirte a ti? Gracias. Consagra la vida de tus hijos. Llámanos a todos a entender que somos servidores y que cada uno de tus hijos se dedique, Señor, a ocupar un espacio, una plaza, un lugar en el cual pueda servirte a ti. Guíanos y úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos el nombre del Señor, lo glorificamos a través de esta hermosa alabanza que habla de su grandeza. Cántale con el corazón, cántale pensando en cada palabra que va a mencionar. Cantémosle a nuestro Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cántelo. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, su nombre, vamos. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
que no se quede solamente la alabanza, que nuestra vida reflejen esa grandeza, ese poder de Dios, que no nos quedemos, no nos enfranquemos solamente en un culto. Que esto sea un impulso para todo lo que también va a ser la semana, que de actividades que usted tiene, ya sea laboral, estudiar en la casa, algunos de descansar. Ojalá que algunos puedan estar disfrutando ya de aquellos descansos que tanto muchas veces no hace falta. Un abrazo a cada uno de ustedes. No se vaya, queda un programa, quedan los avisos junto a nuestro Pastor Rodrigo. Así que, Pastor Rodrigo, ahí lo dejamos con usted en este momento. Ha sido un lindo tiempo, mis queridos hermanos. Ha sido un tiempo de bendición, espero de compromiso también y de recordarnos que tenemos que servir a nuestro Señor. Cuán grande es Dios. Así que gracias al Ministerio de Alabanza, gracias a todos los que han participado hoy día y gracias a usted que está allí en sintonía también, mis queridos hermanos, marcando presencia, queriendo escuchar la voz, la voluntad del Señor. Espero que haya sido de muchas bendiciones para ustedes estar presenciando todo esto, pero no se olvide que nosotros como iglesia tenemos siempre un ritmo de trabajo, ciertos ministerios que no paran y que en el verano seguiremos trabajando con ellos para la gloria del Señor y por su gracia. El día martes o todos los martes de todo el verano y de todo el año se seguirá con lo que es la oración de las mujeres. Así que, como aviso de esta semana, como siempre, las mujeres van a estar ahí desarrollando su tiempo de oración. Todos los martes, 8 de la noche, se está haciendo este ministerio de oración. Ahí en interna, por el WhatsApp, ¿cierto? Se comunican, se animan. Y ha sido muy lindo saber que las hermanas están constantemente orando. Todos los martes hay oración para nuestras hermanas. El día miércoles ya aparecemos, ¿cierto? En nuestra primera reunión, nuestro primer culto familiar. Todos son bienvenidos, ¿cierto? Ahí entran los niños, los adolescentes, los jóvenes, adultos, los ancianos, todos los que quieran ver las visitas, los de fuera del país, todos son bienvenidos a este culto familiar. En ese culto familiar tenemos primero una previa, ¿cierto? 20 minutos antes de las 8. Comenzamos con una previa, un tema interesante. En este mes estamos abarcando lo que es la vida espiritual. Así que estamos hablando solo de temas de vida espiritual, de lo que es nuestro crecimiento, nuestra devoción, nuestra identidad con Cristo, etc. Así que todos los miércoles tenemos nuestra previa y luego de eso, posterior a eso, nuestro culto, nuestro programa ya de culto. El día miércoles también a las 7 de la tarde está el Ministerio de Oración. Siempre nos acompañan. Nosotros no vamos adelante sin que vaya nuestro escudo por delante primero, que es nuestro ministerio precioso, apreciado de oración. Nuestros hermanos, Oración en Victoria, ¿cierto? Ellos están siempre haciendo su ministerio antes que nosotros partamos todo esto. Así que el día miércoles 7 de la tarde con el Ministerio de Oración y 7:40 ya nuestras transmisiones. El día jueves, este jueves nos corresponde Renca, así que por favor todos los hermanos de Renca a reunirse con nosotros, a estar allí, a pasar un tiempo precioso en la palabra del Señor. Les animamos que no falten a esta cita que tenemos, que es para todos nosotros en realidad y es para fortalecimiento de nuestra fe. Así que todos, la iglesia de Renca, por favor, a hacerse presente este jueves. El día viernes, por ahora no tenemos actividades. Están algunos ministerios por etapa de verano, están stand-by por ahora, pero ya retomarán. El día sábado simplemente se está mandando un desafío, ¿cierto? La Gracia Kids siempre está mandando su desafío allí para los niños, para que no se desconecten absolutamente, porque ya vuelven, en poco tiempo vuelve la Gracia Kids, así que están muy atentos a este ministerio precioso que Dios nos ha regalado como iglesia. Y el día domingo, otra vez, muy temprano, comienza a 9 de la mañana, ¿cierto? El ministerio de oración comienza muy tempranito el día domingo para llevarnos la delantera, para cubrirnos en oración, para estar orando y clamando por nuestros hermanos, situaciones difíciles que estemos pasando, y también por el culto, el programa que hacemos ese mismo día. Y a las 10:40 comenzamos nuestro culto, nuestro programa estelar de día domingo. Y ahí comenzamos con una previa y luego con nuestro programa especial. Queridos hermanos, no se olvide, tenemos una gran bendición como iglesia en tiempo de verano y en todo el año. Radio La Gracia, 24/7 ahí sonando para transmitir alabanza que nos lleva a Dios y palabra de Dios que nos lleva de rodillas, que nos hace pensar, que nos educa, que nos enseña, que nos instruye.
que nos exhorta, que nos desafía. Gracias al Señor por este ministerio radial que tenemos. Se están haciendo algunos ajustes, así que no se preocupe si de vez en cuando escucha un pequeño desajuste. Se están probando algunas tecnologías, así que no se preocupe por eso ni se asuste, que Radio La Gracia, en la gracia de Dios, se va a mantener para siempre con nosotros. Dios permita que sea así. Así que tiene Radio La Gracia 24/7 escuchando buena alabanza y buena palabra. Le animamos que se incluya, que se involucre en todo lo que estamos haciendo, hermanos. No se pierda reunión, no se pierda de lo que estamos haciendo, porque todo es para la gloria de Dios y para la edificación del creyente, evangelización del perdido y para la exaltación de nuestro gran Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos en las reuniones de esta semana. Chao.